Investigador, docente universitario, especialista en temas de comunicación y como les decía en el arranque, siempre es un momento interesante, un momento anhelado en ese día en que podemos charlar con él. ¿Qué haces, Beto? Pablo Caruso, Luis Paginiger, Gaby Radiche, te saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo va? Hola Pablo, todo el equipo, un gusto para mí también escucharlos. ¿Qué programón tienen hoy, eh? Ah, está bien. ¿Querés venir a hacerlo vos? No hay ningún, no hay No, ningún pero los voy a problema. escuchar, los voy a escuchar, Bueno, los voy a escuchar. a ver, quiero arrancar por esto, Beto. A ver, por supuesto podría ser una pregunta muy general. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo analizás cada uno de los elementos que hacen a la vida social y política de la Argentina? Pero quiero arrancar por acá. Una movilización, la de la defensa de la educación pública, que prácticamente no hay discusiones de que fue una de las más grandes desde la recuperación de la democracia. Algunos dicen la más, quienes tienen sus años dicen no recuerdo haber participado en una marcha así. Al día siguiente, posibilidad en el Congreso de juntar votos para sancionar y para trabajar presupuesto educativo y faltaron los votos. Es decir, la calle, la política propiamente dicha en su representación en el Congreso. De ese episodio, partiendo de ese episodio, ¿qué estás viendo? Bueno, lo primero es subrayar, ponerle un resaltador ahí a lo que acabas de decir, que fue una marcha con una concurrencia muy importante. Yo soy de los que dice, yo no recuerdo una marcha de esa magnitud. Yo empecé a marchar, para ponerme a mí solamente como uno de los ejemplos que marchamos ayer, desde Pueyrredón y Corrientes, Sí. bajando por Pueyrredón hasta Callao, desde Callao hasta el Congreso, con una multitud. Y luego entré al Congreso, intenté bajar hasta la Plaza de Mayo, me resultó casi imposible, o sea, felizmente imposible. Yo Uh-huh. no había visto una multitud así. O sea, eso es lo primero. Lo segundo, las multitudes, porque también después nos enteramos de lo que fueron las marchas en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán. Vi la marcha en Río Grande, que me emocionó mucho por la ruta. O sea, hubo muchísima movilización por la cuestión de la universidad pública, por defender lo público, por defender nuestra historia, nuestra identidad, etc. Así que subrayo todo eso porque me parece que es un dato que tiene dos destinatarios, esa enorme movilización. La primera es el gobierno nacional, y Uh-huh. la bala le entró, porque fue muy claro el cambio de lectura de la marcha que hizo Milei y todos sus comunicadores, Sí. el aparato enorme de comunicadores, ¿no? Que primero minimizaron, achicaron. Yo escuché en algunos sitios que le empezaron a llamar la marchita, terminaron diciendo La Nación con un informe, fueron 430.000 personas a la Plaza de Sí. Mayo. Eso es insoslayable. Y, La to- y segunda todos los destinataria. mensajes, agrego esto, todos los mensajes del equipo de comunicación de Milei, incluyendo sus ministros y la vicepresidenta, arrancaban sus comentarios diciendo banco a la universidad pública, yo fui a la universidad pública, es decir, no queriendo correrse de lo que entendieron fue una crítica fulminante, una manifestación fulminante por parte de la sociedad. Ahora, Exacto, y sí. lo que vos subrayás, el tema tiene una transversalidad que incluye a mucha gente que está dentro del gobierno. Uh-huh. Es decir, el tema de la educación pública es un tema de la sociedad argentina, no es solamente de un grupo político. Entonces lo que acabas de decir para mí forma parte de eso. Y el segundo destinatario para mí es la oposición, la dirigencia política, etcétera. Recién vos marcabas, y yo voy también a subrayar, que hay un diálogo permanente entre estos tres actores, ¿no? Por un lado está lo que yo llamo el palacio, las instituciones de la política, que no es solo el gobierno, son los partidos, son también las organizaciones políticas, etcétera. Está la calle, está la plaza pública, está los cuerpos de los ciudadanos y las ciudadanas que están en la calle manifestándose, y después están los medios y las redes, que son otro escenario de la política. Yo creo que ayer lo que entró fuertemente a poner agenda y a marcar una diferencia fue la calle, y me parece que eso nos habla justamente de la importancia que tiene las manifestaciones, la expresión popular diciendo algo en todas las calles del país. Esa es la primera lectura que yo quisiera hacer. Bien, te pido la continuación de mi pregunta. Es decir, esa calle y al otro día el Congreso
no sé si con o sin contos políticos, puede ser parte de la pregunta, pero desafió de alguna manera a la calle y dijo, tenemos acá la pelota picando para hacer un gol y lo dejamos pasar. Por supuesto, no todos los actores de la política, hay que decirlo, pero aquellos sectores que hoy son de alguna manera el fiel de la balanza, decidieron no dar la posibilidad de un golpe simbólico o específico que significaba tener una sesión. Mira, como todas las experiencias políticas de movilización, hay que esperar a ver cómo maduran, ¿no? Yo en eso quiero resaltar, por ejemplo, y recordar que la Marea Verde, los Pañuelos Verdes tuvieron una primera derrota parlamentaria y que luego insistieron en sus demandas y finalmente tuvieron sus victorias. Es decir, que fueron movilizaciones que también necesitaron madurar. Esta para mí es la primera movilización muy significativa por los temas que todavía tienen algunos interrogantes de por qué marchamos. Porque sí, marchamos por la educación pública, ¿por qué más? Creo que también había mucha gente que claramente emparentaba esto con el ataque del gobierno a la cultura. Perfecto, ¿por qué más? Por el ajuste, ¿por qué más? Es decir, me parece que la agenda es un acordeón que se puede abrir. Ahora, lo que provocó es la desorientación en una parte de la dirigencia política, no en esa parte que por supuesto está convencida de que hay que discutir un presupuesto universitario y sostener la universidad, la educación, la ciencia y la tecnología también, pero aparece en el interrogante, por ejemplo, a lo que es el radicalismo. El radicalismo tiene en su historia y en su identidad a la educación en el centro de sus convicciones. Bien, ayer tenían la posibilidad de ir al recinto, dar quórum y discutir al menos un presupuesto universitario. Bueno, no lo hicieron, quedaron desarreglados, desacomodados. La calle también se desacomoda. Yo creo que ahora vienen los momentos, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el Parlamento? ¿Cómo va a seguir la cuestión presupuestaria? ¿Qué va a pasar con la ciencia y tecnología, el CONICET, etcétera? Y ahí estará otra vez este diálogo, ¿no? ¿Qué pasa con la plaza y qué pasa con el palacio? Yo creo que eso todavía está vivo y está abierto. ¿Qué tal, Beto? Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? Luispa, ¿cómo estás? Bien, quiero sumarte a esta reflexión que haces, la pregunta por el 1 de mayo, ¿no? Porque ahí en los motivos para movilizarse, vos no mencionaste el tema del trabajo. Uno entiende que el trabajo para cualquiera de nosotros debería ser tan importante, tan vital como todo lo que venimos mencionando. Y por lo menos, quizás sea un prejuicio, ojalá me equivoque, pero tiendo a pensar que la movilización del 1 de mayo no va a ser tan importante como la movilización del martes pasado. No todos los sectores que participaron, fundamentalmente centros de estudiantes, universidades, etcétera, van a ir con sus banderas el 1 de mayo. ¿Por qué crees que esto se da de esta forma? Y pongo sobre la mesa quizá la mala imagen que tienen los sindicatos. Bueno, empiezo quizás por ese final, porque es una movilización llamada por la CGT, por los sindicatos, etcétera, que tiene otra legitimidad, otra historia, otra percepción por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que, por ejemplo, la marcha de enero, yo estuve allí en la Avenida de Mayo y en el Congreso. En el paro nacional. Exactamente, yo creo que tuvo otra característica diferente, otros propósitos. También fue un momento donde el gobierno de Milei recién empezaba y era más fuerte en ese miedo que pretendió crear con respecto al no uso de la calle para expresarse. Una de las cosas que pasó ayer es que no hubo miedo a ocupar el espacio público ni en Buenos Aires ni en ningún otro lugar del país. Se ocupó el espacio público. Bueno, se está dialogando con un poder que reprime, con un poder que amenaza, con un poder que mete miedo, con un poder que nos está diciendo que compran cada vez más materiales para reprimir las manifestaciones populares. Bueno, es evidente que esto va a ser un juego en el cual se va a haber idas y venidas. Yo creo que la movilización del 23A, esta movilización por la educación, se mostró que cuando la gente sale masivamente a la calle no hay ningún protocolo que sirva. Ahora, aparece la CGT y yo creo que el 1 de mayo es muy importante. Ojalá se movilicen. Yo los escuchaba ustedes recién, Pablo, vos decías,
que la CGT no suele movilizar en feriados, digamos. Bueno, ojalá haya algún tipo de expresión, porque me parece que la situación del mundo del trabajo, de los salarios, del empleo, de los despidos, etcétera, etcétera, tiene su agenda propia. No es una agenda que intersecte tan claramente con el mundo de las universidades. Claro. ¿Debería? Sí, debería, pero no intersecta igual. La CGT apoyó la movilización de estudiantes, docentes, etcétera. Tampoco movilizó masivamente, simplemente apoyó, hubo dirigentes, seguramente los que estábamos en la plaza éramos trabajadores y trabajadoras, pero me parece que es otra agenda, y es otra agenda que una parte de la sociedad le tiene un poco más de desconfianza. ¿Por qué? Porque la CGT tiene una mirada de protesta y todos sabemos que con el otro ojo está también mirando el acuerdo. Entonces, no es igual que en este caso, que la educación me parece que se sentía absolutamente golpeada y vulnerada en sus derechos por el gobierno de Milei. Para mí va a ser otra experiencia de lucha social. ¿Y por dónde crees que pasa, Beto? Gaby Radich te saluda, ¿cómo te va? Hola, Gaby. Ayer estaba Mercedes Malcó del Pont y decía que la salida es con la fuerza sectorial. Digo, ¿cómo se da esta fuerza con este descrédito también que aparece por parte de algunos sindicatos o que tiene alguna parte de la sociedad respecto de los sindicatos? ¿Cómo se reconstruye para vos todo este rompimiento que tenemos? Bueno, vivimos en una sociedad de la desconfianza, ¿no? Yo creo que la sociedad tiene una enorme desconfianza. Hace unos días circuló una encuesta que hizo Subán Córdoba sobre confianza en instituciones, en los medios de comunicación, etcétera. Y la primera conclusión sería: la sociedad está muy desconfiada de todo, diría yo. Yo creo que produjo mucha confianza y por eso fue un éxito el llamamiento legítimo y para mí absolutamente político, pero no partidario, que fue la movilización por la educación pública. Pero hay desconfianza hacia la CGT, hacia los sindicatos. ¿Cómo se reconstituye en los puentes de confianza? Yo diría con que los sindicatos y sus dirigentes realmente expresen lo que significa hoy la necesidad de enormes sectores de la población de luchar por el salario, por el trabajo, etcétera, de manera contundente y no en los escritorios con debates con el gobierno. Me parece que le falta calle también. Claro, sin especular, sin especulaciones. Sin especulaciones, porque si yo salgo a la calle para sentarme con más poder en la Casa Rosada y conversar, la sociedad lo sabe esto. Esa es una de las cosas que aprendió Milei, ¿no? Que cuando Milei hablaba mal de los políticos o de las dirigencias o de ciertas castas, Milei sabía que la sociedad sabe y desconfía de muchas de esas instituciones, ¿no? Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que pedirle a las organizaciones de los trabajadores, que es por allí por donde deben ir los reclamos, que tiene que establecer mayores puentes de confianza con la sociedad. Y eso se hace, insisto, dando muestras claras de que están realmente en la calle para defender los intereses de los trabajadores. Muy interesante esto, Beto. Estamos charlando con Alberto Quevedo. Dice, hemos construido una sociedad de la desconfianza y de alguna manera ese es el gran poder de Javier Milei, haber interpretado esa sociedad de la desconfianza y con sus maneras y con su discurso, con su acción, haber mellado en eso. Voy a introducir en la charla al presidente. Beto, quiero hacerte la siguiente pregunta. Ayer estaba observando con mucho detalle el discurso de Javier Milei. En realidad hoy, anoche no lo pude ver, lo vi hoy. Un presidente se lo denominó muy rápidamente estandapero, que hacía voces, que descalificaba, que agredía, que sigue insistiendo en convencer a los demás que él tiene razón respecto de las lógicas de la economía, pero no aceptando matices ni que otro puede tener otro punto de vista, sino directamente casi aniquilando a quien ose decirle algo. Te quiero hacer esta pregunta, porque uno entiende que en el centro el centro del problema con Milei presidente son sus políticas. Pero me da la sensación que algo que se mencionaba durante la campaña, ahora no se lo menciona tanto, y te quiero preguntar qué tan factor de problema es. Y me refiero, no quiero decir
estabilidad emocional del presidente. No me quiero meter en ese terreno, el terreno de la salud mental. Pero las características propias de este Javier Milei, su temperamento, su manera, su modo, su agresión, ¿cuánto tiene que ser, qué tan determinante tiene que ser en el hacer político de las distintas oposiciones a esta altura? Porque a mí me sigue dando vuelta la pregunta si este es un hombre que está en condiciones de llevar adelante la responsabilidad que tiene. Bueno, son 14 preguntas en una, Pablo, pero, Sí. pero vamos por partes. Se contenta con que le respondas una, ¿eh? No, pero, a ver, 3 tips, digo nada más. Primero, el discurso político de Milei tiene una complejidad que todavía no tenemos herramientas para investigarla. Mira, yo me dediqué a los temas de discurso político desde hace, diría, 25 o 30 años. Yo analizaba, creo que mi tesis de graduación como sociólogo fue analizar el discurso político de la dictadura. Después analizábamos el discurso de Alfonsín, después los discursos políticos de la transición y después, bueno, Milei tiene una complejidad porque el corpus discursivo de Milei se compone de cosas muy raras, los tweets, el retweet, la ironía, las apariciones, de repente en cadena nacional que hace una transmisión que parece del siglo XX, ¿no? Que atrasa, sin embargo después aparece con un stand-up. Él maneja muchos géneros. Yo diría que es un personaje de la política argentina que rompió muchas cosas. Mirá, rompió toda regla discursiva, lo que estamos charlando. Rompió la grieta que venía siendo dominante, kirchnerismo, antikirchnerismo, peronismo, antiperonismo, la rompió. Ahora él es antikirchnerista, pero dentro de la grieta que él arma, al lado del kirchnerismo él le pone a los radicales, a los socialistas, a mucha otra gente. Rompió Cambiemos. Hoy no existe Cambiemos, no existe el PRO porque lo rompió Milei. La gestualidad física ayer de Macri era un hombre que estaba desconcertado y desubicado, tenía un no lugar. Era muy interesante ver esas imágenes de Macri no sabiendo qué hacer. Rompió reglas de la economía política, nosotros no podíamos imaginar este ajuste. O sea, hay que entender que este personaje tiene todos estos componentes y hoy en la sociedad argentina lamentablemente sigue teniendo un apoyo no mayoritario. Yo creo que hoy debe andar por lo que dicen las consultoras, 40, 45% de apoyo, pero 45% de apoyo después de esta bestialidad, de este ajuste, de esta pobreza, de este dolor que ha producido, de este disfrute con el dolor de los otros, es increíble. O sea que rompió también el sentido común que tenemos de que esto en política no se hace así. Yo creo que ayer además él hizo algo, y si querés con esto termino, Pablo, que es que él se mostró como un justiciero solitario. Porque cuando él critica a todos los economistas liberales, cuando él se pelea, no solamente se pelea, digamos así, con el kirchnerismo, o con el peronismo, o con Kicillof, por decir algo, él se pelea con Melconian, él se pelea con Mañeto y Clarín. O sea, es un justiciero solitario en el sentido de que él viene a decir eufóricamente, ¿cómo puede estar eufórico después de todo lo que pasó? Bueno, porque es un personaje que desarma nuestra expectativa de lo que venía siendo cómo se comporta un político. Él se comporta completamente distinto. Y además se sienta ahí y habla emocionalmente. Yo creo que muchas veces a la oposición le falta una política de las emociones, es decir, del entusiasmo, diría yo, ¿no? Bueno, Milei con nada, o mejor dicho, con un déficit muy grande en la economía, en lo que es el apoyo popular, etcétera, sin embargo, solo celebra, siempre está en un cumpleaños, siempre está feliz de lo que ocurre. Bueno, esto es una rareza tremenda en la política. La pregunta del millón, ¿y esto cómo impacta en la sociedad? Y yo creo que lamentablemente hay una porción muy importante de la sociedad que todavía asiste al cumpleaños y lo celebra. Voy a, no para retrucar nada de lo que dijiste, no sabes la cantidad de cosas que apunté que ameritarían repregunta, y por eso siempre valoramos tanto la charla con vos. Voy a afinar un poco más lo que dentro de todo esto está la respuesta, pero agrego un elemento más, digamos. El hecho del desborde de Milei frente a la responsabilidad que tiene me da la sensación que dejó de ser un hecho político. Quizás se responde en todo lo que dijiste y yo no terminé de entender que conectaba con eso. Pero me llama la atención que nadie de la política formal observe
que hay una persona que, insisto, tiene momentos de una reactividad tal que vos lo pensás tomando decisiones tan flagrantes, tan determinantes, que me pregunto por qué eso no está dentro del repertorio de cosas a discutir. Yo sé que, por más que lo digamos, no cambia el resultado de las políticas que toma, pero no sé si es un repliegue del sentido común de la política, no sé si es un repliegue de la política tal la conocemos en términos de lo que se puede y lo que no se puede, pero me llama mucho la atención que alguien que a todas luces en algún momento caracterizábamos como una persona que no estaba bien, tenga semejante nivel de centralidad y nadie ponga esto en el discurso. Creo que, mirá lo que te voy a decir, el único que en las últimas horas dijo algo sobre esto es Alberto Fernández, que no casualmente no tiene nada que perder. Que en un tuit dijo este tipo no está bien. Habla con los perros, que su perro está vivo. Y las fuerzas del bien o las fuerzas del cielo lo guían. Leí el tuit detenidamente de Alberto Fernández 2 veces porque es un texto, hay que mirarlo. Efectivamente, Alberto Fernández no tiene nada que perder y es muy raro que imaginemos un lugar para él en la política argentina de hoy. Pero yo, déjame decirte, Pablo, dos cositas muy chiquitas también. La primera es, no sabemos qué hacer con el dispositivo Milei. Y no sabemos, la dirigencia política no sabe qué hacer. Por ejemplo, el tema de los perros, voy a decirlo mal y pronto. Nos burlamos de los perros. A mí los memes que más me gustaron de la plaza, los anoté además, ¿no? Que el sin salud mental no hablas con perros muertos, decía un cartel. Sí. Sin ciencia no hay Conan, ¿no? Conan ha muerto, firmado Nietzsche. Yo los anoté todos, ¿no? Genial. Ahora, me termino preguntando, ¿en serio va en contra de Milei lo de los perros? Yo lo dudo. Me gustaría hacer más investigación para esto. Yo creo que a Milei le cuesta mucho hablar con la gente, pero poco le resulta fácil hablar con las fuerzas del más allá, o sea, con los dioses, y le cuesta poco hablar con los animales y los perros. Ahora, yo creo que hay una porción de la población que le pasa lo mismo, que le cuesta mucho escuchar a los políticos y hablar con los políticos, creerle a los políticos, a los dirigentes, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, y sin embargo es muy creyente, por un lado, se conecta bien con Dios, y por otro lado se lleva mejor con sus animales, sus mascotas. Que alguien hable con sus mascotas, yo, Beto Quevedo, hablo con mi gato Boris todos los días. Y le cuento cosas y le digo cosas. Ahora, no lo diría en una radio, por supuesto. Amado Vudú señalaba acá en esta misma mesa el día de la marcha que tiene serios problemas con los vínculos, ¿no? Con lo vincular. Y además tiene una particularidad que a mí también me perturba que naturalicemos, que es el maltrato. Yo no sé si vos recordás a algún presidente o algún político que sea tan maltratador para con el pueblo desde lo discursivo, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. Yo no recuerdo a nadie, pero no recuerdo a nadie, te diría internacionalmente, porque tuvimos a grandes maltratadores internacionales. Bueno, Bolsonaro fue un gran maltratador, también lo fue Trump, pero yo creo que Milei supera como maltrato. Ahora, una sola pregunta. La sociedad esa que lo apoya, no menor, 45% no es menor. Esa sociedad no quiere que nos maltraten a los políticos, a los dirigentes, a los sindicatos, a los economistas. No quiere eso, no siente un regocijo de que les dice todo en la cara. Me lo pregunto, ¿eh? Sí, es crueldad y castigo. Y sí, y no quieren crueldad y castigo. La pregunta está abierta, ¿eh? Yo no sé si esta sociedad, una porción de esta sociedad, no está queriendo algo de crueldad y castigo. Y por eso no le va tan mal. Porque es increíble que le vaya bien. Lo raro no es solo que sea como es, que tenga ese discurso, que tenga esa agresividad, que insulte. Lo raro es que el 45% de los y las argentinas lo sigan apoyando, ¿no? Capítulo 1 de nuestras reflexiones. Beto, sabemos que tenías una agenda importante y te hiciste un lugarcito para charlar con nosotros. Me han secuestrado. Y te lo agradecemos. Echanos la culpa donde llegues tarde. Un abrazo grande.
Abrazo inmenso a todo el equipo y a vos, Pablo, en particular. Y cada vez que charlamos aparece Mario, ¿eh? Se cuela Mario. ¿Sabés, perdón, Sí. ¿sabés cuál libro llevé ayer a la plaza? Y lo levanté durante toda mi caminata, el de Mario Weinfeld, Kirchner, el hombre que supo. El tipo que supo. Abrazo grande, Beto. Chau, chau. En esa cosa tan